Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias por el privilegio que nos das de alabar y de exaltar tu santo y bendito nombre. Muchas gracias, porque si nos tienes aquí es con un propósito, bendito Dios. Gracias. En tu bendito nombre, Señor. Puede dar una fuerte ofrenda de palmas al Rey de la Gloria, aquel que vive, aquel que reina, al único Dios poderoso, digno de toda gloria y toda honra. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios le bendiga, Iglesia de Cristo. Le voy a invitar que antes de que comencemos con la palabra, voltee con el hermano que tiene al lado y le dé un fuerte abrazo, le diga: Dios te bendiga. Qué bueno que has venido a alabar el nombre de Dios. Salúdelo, dígale: te amo en el amor de Cristo. Gracias. Gloria a Dios. El tema de esta noche es amando más a Dios, como cantábamos hace un momento. Amarte más y darte más mi corazón. ¿Cuántos decimos amén? Él es el único que lo merece. Y comenzamos con Mateo 22, capítulo 22, versículo 36. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Yo le voy a invitar a que levante su mano derecha lo más alto que pueda, y juntos en esta hermosa noche le digamos al Señor que nos hable, que no sea palabra humana, que no sean conceptos humanos, sino que sea su Santo Espíritu ministrando nuestros corazones y grabando la palabra en nuestros corazones para llevarla a práctica. Bendito Dios, muchas gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Bendito Padre, muchas gracias, bendito Dios, porque en esta mañana, en esta hermosa noche, tú nos has dado, bendito Dios, el privilegio de sentir tu presencia, de adorarte, de exaltarte, de cantarte a ti, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Muchas gracias por la vida de cada uno de tus hijos que has puesto en su corazón el venir a alabarte, a buscarte, bendito Dios. Te suplicamos que en esta hermosa noche seas tú ministrando la palabra. Bendito Dios, que no sea palabra de humanos, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que use esta vasija, bendito Dios. Por favor, ministra, por favor, libera, por favor, restaura, fortalece, bendito Dios, e incrementa nuestro amor hacia ti, bendito Padre. En tu bendito nombre, Señor, en tu poderoso y santo nombre, bendito Padre, te lo pedimos. Amén. Y todos decimos amén. Yo le voy a invitar a que juntos pidamos estas tres virtudes que aún nos faltan, que aún necesitamos. Amén. 1, 2, 3. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Muchas gracias. Gracias le damos a Dios por la oportunidad que nos da. Gracias al pastor, gracias a su vida, gracias a su familia, por el privilegio que nos da de compartir la palabra. Es un temor estar aquí delante de la presencia de Dios, pero lo hacemos con amor. Amén. Entonces,
dice que los discípulos le estaban preguntando a nuestro Señor Jesucristo cuál era el grande mandamiento. Yo de principio le voy a hablar con verdad. Tenía un concepto equívoco, un concepto errado, erróneo, y a partir o a raíz de eso fue que Dios empezó a mostrar esta palabra. Y bueno, si alguien también, no sé, en algún momento tenía este concepto erróneo, pues en esta noche lo corregiremos. Amén. Le voy a comentar cuál era el concepto erróneo o errado que tenía. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo en mi pensamiento, la verdad, como le comento, un pensamiento erróneo, errado, le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿de qué hablo, Señor? ¿Qué es la palabra que tengo que ministrar? Y Él me ponía este texto en el corazón, pero yo lo había interpretado de una forma equívoca, porque yo leía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo decía: pero para entonces amar a mi prójimo, tengo que amarme a mí mismo. Sin embargo, ese era un concepto un concepto errado, ya que no es así, porque si no habría tres grandes mandamientos o tres mandamientos. Diría: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Después diría: te amarás a ti mismo. Y después diría: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, puedo encontrar en la palabra que no hay ningún versículo en la Biblia, no hay ningún versículo que hable sobre el amor propio, sobre el amor a uno mismo. Y si habla sobre ese amor a uno mismo, es un concepto errado o lo habla de una forma negativa. Dice 2 de Timoteo 3:2: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y este es el concepto, dice amador de sí mismo, y de ahí empiezan a surgir diferentes males, se podría decir, o diferentes conceptos malos: avaros, vanagloriosos. Una persona que es amadora de sí misma siempre va a querer todo para él, entonces se vuelve avaro. Ese dinero que llega a tener, dice: pues no lo voy a compartir con el necesitado, no le voy a dar al que lo necesita, ese es para mí, lo voy a guardar, lo voy a atesorar. Vanagloriosos, soberbios, se hacen una fama vana. Ellos se dan la gloria a sí mismos. Esos hombres amadores de sí mismos se dan la gloria, se autoproclaman y quieren todas las atenciones. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y sin embargo vemos cuál es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y aquí dice que una persona amadora de sí misma ama los deleites más que a Dios. Entonces, este concepto que yo tenía, me di cuenta que es un concepto errado. Por eso en la Biblia nunca vamos a encontrar que debemos de buscar un primer amor propio hacia nosotros, sino que nos dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y si tú haces ese amor hacia Dios, Él te va a dar la facultad para tú poder amar a tu prójimo. Él te va a empezar a guiar, a mostrar cómo amar a tus semejantes. Cuando tenemos un amor hacia Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, es sentir a Dios en nosotros, es amarlo con todas nuestras fuerzas. Cuando le servimos, dar lo mejor de sí, dar lo mejor de nosotros, intentar hacer lo mejor. A lo mejor no somos perfectos porque somos humanos, pero sí podemos intentar darle lo mejor a Dios, hacer las cosas lo más perfecto que se pueda.
Amarlo con toda la mente es tenerlo siempre en el pensamiento, es estar constantemente pensando que el Señor nos está mirando, que el Señor va con nosotros, que el Señor está con nosotros, y es una realidad porque Él ha prometido que su Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Entonces es una gran verdad tener, y debemos de tener esto siempre en nuestra mente, y amarlo con toda el alma es tratar siempre de no fallarle, de no manchar nuestras vestiduras, de siempre hacerlo recto ante sus ojos y de caminar rectamente en su camino. ¿Cuántos decimos amén? Entonces no existe un bien decir de alguien que es amador de sí mismo. Hoy en día se escucha mucho ese tema o esa palabra que dice ámate a ti y después amas a los demás. Primero ámate a ti y después vas a saber cómo amar a los otros. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice ama primero a Dios, ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y después dice y a tu prójimo como a ti mismo. Una vez que nosotros amamos a nuestro Dios con todo, vamos a saber amar a nuestros prójimos. Amén. Y vamos a ver lo siguiente. A raíz de esto, el subtema es reencontrando el amor de Dios hacia nosotros. Muchas veces en el transcurso de nuestra vida, tal vez desde pequeños, tal vez en algún momento de nuestra vida, siempre se nos reprochó o siempre se nos dijo cosas como tú no puedes, tú no hables porque no sabes, tú no sabes hacer las cosas, tú no tienes este conocimiento, si lo haces lo vas a hacer mal, mejor no hagas esto porque te va a salir mal. Y ese es un concepto que se va arraigando a nosotros, y después cuando crecemos tenemos miedo luego de hablar en frente del público, tenemos miedo de hacer las cosas porque ¿qué tal que si lo hago me sale mal y fallo? ¿Qué tal que si pongo en práctica esto no lo logro o no lo cumplo y caigo en un error y fallo? Mejor se abstiene uno de hacer las cosas. Y sin embargo, en 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él, nuestro Padre, sabiendo que nosotros íbamos a fallar, sabiendo que íbamos a tener errores, sabiendo que no éramos perfectos, Él aún así nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó primero, aún sabiendo que ibas a tropezar, que ibas a caer posiblemente. Él ya lo sabía. Sin embargo, Él no le importó y te amó. Te amó porque Él es amor. Nuestro Dios es amor. Él nos ha amado primero. Dice Génesis 1:27. Y aquí vamos a reencontrar el amor que Dios ha tenido hacia nosotros. Muchas veces por estas críticas, muchas veces por estas malas palabras que se nos han inculcado desde pequeños, tal vez se nos va olvidando cómo es que Dios nos ha amado desde antes de que naciéramos en esta tierra, desde antes de la fundación del mundo. Él nos había amado. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aquí podemos entender que Dios nos amó tanto que nos hizo a su semejanza. ¿Cómo conocemos al Dios de ahorita? Un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios majestuoso. Y si nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, tú eres poderoso y te ha dado poder y autoridad en esta tierra. Solamente que muchas veces caminamos con temor, muchas veces caminamos pensando que fallaremos,
Sin embargo, el Señor te ha hecho poderoso, te ha hecho una persona con grandes capacidades, con grandes virtudes. Solamente no lo escondas como aquellos que escondieron sus talentos. No escondas eso que Dios te ha dado. Muchos son grandes empresarios, muchos tienen mucha manera de cómo hacer dinero, muchos tienen facilidad de hablar, muchos tienen ese amor para compartir las cosas. Alguna virtud Dios ha puesto en tu vida que los demás no tenemos. Amén. Y pues bueno, muchas veces también en este mundo, ahí dice que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y uno puede decir, ay, pero pues, ¿a poco yo que estoy gordito? ¿O a poco yo que estoy muy flaco? ¿O yo que estoy muy bajo? ¿O yo que estoy muy alto? ¿A poco así me quería Dios? No, hermano, este cuerpo que nosotros vemos aquí, este cuerpo que nosotros portamos, es solamente un estuche. El verdadero potencial está dentro de ti, es tu alma, es tu ser. Esto es pasajero. Por muchos 120 años va a estar en esta tierra y pereceremos. De ahí en fuera, tu espíritu, tu alma, son los que van a regresar al Padre y los que debemos de alimentar siempre con la palabra. Por eso dice en Proverbios 3:12, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Muchas veces cuando viene algún problema, algún malestar a nuestro cuerpo, alguna adversidad financiera, algún problema legal, pensamos que es porque el Señor de repente ya nos abandonó, o porque ya nos dejó, o porque ya no nos ama. Y es todo lo contrario. Debemos de pensar. Hay algo que hace el pueblo judío que se llama Teshuvah, que es una introspección propia, una revisión propia, y decir, ¿qué hice el día de ayer que no fue bueno? ¿O qué hice que fue bueno? ¿O qué hice que pudo agradar a Dios? ¿O qué hice que no haya podido agradar a Dios? Y esto nos ayuda, porque dice que el Señor a quien ama castiga. Si nosotros de repente tenemos algún malestar, algún problema, en vez de rezongar o cuestionar, debemos de decir, Señor, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que yo conozca de esto que tú me estás mostrando a través de este malestar, a través de este problema? Y así es una forma en la que el Padre nos demuestra su amor. Cuando tú veas que en tu vida ya no tienes ningún problema, ninguna dificultad, ninguna adversidad, preocúpate más. Preocúpate más, porque ya no estás siendo castigado por el Padre. Ya no estás siendo amonestado. Y eso es más preocupante. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es lo que les estaba comentando. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había escogido. Y vemos en 1 Corintios, del 1 al 26 al 29, dice que Él escogió lo más vil, lo menospreciado, lo que no era, para avergonzar a lo que es. Nosotros no teníamos nada, no éramos ni lo más sabio como para que nuestro Señor Jesucristo nos haya dado su vida por nosotros, como para que el Padre nos haya escogido. Sin embargo, por amor, solo por amor, porque nuestro Dios es amor, nos ha escogido. No por tu gran elocuencia, no por tu gran sabiduría, no por tu gran habilidad, sino porque te amó. Amén. Y ahora, todo esto que dice que éramos lo vil, lo menospreciado, lo que no era, ahora
Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, eso cambió. Y nosotros ahora venimos a ser hijos del Rey de Reyes, del Padre Eterno, de aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Ahora está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y lo dice muy claro Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Ya no somos eso vil, eso menospreciado. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y lo dice Primera de Corintios 1:30. Le voy a dar lectura. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo le voy a pedir que le dé un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él es que estamos redimidos, es que hoy tenemos salvación en nuestra vida. Y Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin de este mundo. Y así va a ser. Amén. Entonces podemos ver cómo Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Nos ama durante el transcurso de toda la creación y nos ama hasta hoy en día y hasta el final de nuestros días. Eso que te quede muy claro. Dios te ama y te ha amado con amor eterno, y eso nadie te lo puede quitar, porque el amor de Dios es para siempre. Amén. Aquí en la siguiente diapositiva pusimos como subtítulo: Dios te ama y tiene un propósito para ti. Puse el ejemplo de Moisés y vamos a leer. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Muy posiblemente, cuando Moisés se encontraba en el palacio en Egipto, el faraón seguro sabía que Moisés no era egipcio, sino que había sido rescatado del Nilo, pero era un hebreo. Y posiblemente, me imagino que a un faraón, a un hijo de algún faraón, lo tenían que inculcar, enseñar a que diera grandes discursos para el pueblo, a que supiera llevar a un pueblo. Sin embargo, con Moisés, al no ser un egipcio, no le dieron ese conocimiento. Por eso él dice que era tardo de hablar, que era torpe de lengua. A lo mejor él le decía: no, tú no, primero va Ramsés chiquito y después tú. Pero él nunca le daba la oportunidad. No, tú no vas a lograr aquí nada. Dice que él sentía una opresión, y que después él vio también la opresión que hacían sobre sus demás hermanos. Había una opresión, a pesar de que estaba en el palacio, a pesar de que tal vez tenía una posición diferente que los demás hebreos o el demás pueblo de Israel. Él tenía una cierta opresión. Sin embargo, vemos cómo el eterno Dios le dice: ¿quién es el que dio la lengua? Soy yo.
yo soy el que va a hablar a través de ti. Y no lo desechó, a pesar de que Moisés le decía: Señor, pero yo no, a mí no me mandes, mira, yo no sé hablar. Dios ya sabía el gran potencial que había en Moisés, solamente que como lo habían oprimido, él se sentía que no podía. Él sentía que no podía hacer esa tarea. Dice más adelante que Dios usaría la vida de Aarón, que era una persona elocuente. Fácilmente el eterno Dios hubiera dicho: ah, sí, no puedes, Moisés, pues bueno, está bien, te hago un lado, voy con Aarón y voy a liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, no fue así. Dios nunca lo desechó, al contrario, le dijo: ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vas a hablar. Él fue un apoyo, nunca lo echó más para abajo, sino que le extendió la mano y le ayudó a que venciera esa opresión que había tenido desde antes. Amén. Otro ejemplo lo podemos ver en David. Cuando Isaí se enteró que venía Samuel para ungir a un nuevo rey, a lo mejor hizo un gran banquete, hizo una gran comida, pero David lo mandaron al campo a que cuidara las ovejas. Tal vez él dijo: pues tengo todavía más hijos, cualquiera de ellos podría ser el rey, pero David no creo. Y lo mandó a que cuidara las ovejas. Sin embargo, vemos el relato y dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. A pesar de que él había sido menospreciado también por su padre, por sus hermanos, el Señor no lo menospreciaba. Tú puedes pensar que a lo mejor porque de pequeño te menospreciaban, te hacían un lado, pues ya no tenías oportunidad o no puedes lograr las cosas. Sin embargo, hoy Dios nos muestra que Él no mira el exterior, Él no mira el físico, Él mira el gran potencial que tienes tú. Él mira ese espíritu, ese anhelo de servirle. Entonces, que nunca muera ese amor hacia Dios, que nunca muera esa fortaleza en ti. Olvídate de todo lo que te han dicho. El Señor hoy te dice que te ama y que te ama con amor eterno, y que ante todo Él tiene un propósito para ti y lo va a cumplir hasta el fin. Amén. Bendito su nombre. Y por último, vemos también a Pedro. Vemos el relato de Pedro. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y conocemos el relato, que cuando estaba Pedro sentado con los demás, no sé, me imagino que eran fariseos, escribas que estaban por ahí cerca, llega una mujer y le dice: tú estabas con Jesús, tú estabas con él. Y él lo negó 3 veces. Se cumplió lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero en Juan 21, 15 al 17, no vemos a Jesucristo ya una vez resucitado, no lo vemos llegar y reprochándole: Pedro, tú me negaste, ¿ves? Te dije que ibas a fallar. O
o no le dijimos Pedro, no vemos que le dice Pedro, no que tú estabas dispuesto a ir conmigo a la cruz o a la cárcel o a la muerte, no que sí, Pedro. Al contrario, llegó, les preparó un pescado a las brasas. Dice que Pedro, yo me imagino que por esa culpa, esa acusación de decir, negué al maestro, lo negué, no soy digno. Dice que se regresó a pescar. Él era pescador. Dice que se regresó, tomó sus redes, jaló a los demás discípulos y se fueron al mar, a lo que sabían, supuestamente, porque cuando llega Jesús le dice, ¿tenéis algo que comer? Y ellos dicen, pues no hemos pescado nada. Y él dice, vengan. Cayó un pescado a las brasas y les dio de comer. Dice que una vez, terminando de comer, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Nunca llegó a juzgarlo. Nunca llegó a decirle, Pedro, no que sí, no que no me ibas a negar. No, llegó con palabras de amor. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. No dejes esto que te estoy dando. Pedro, si me amas, no dejes de predicar el evangelio. El Señor no llegó a juzgarlo. Posiblemente si el Señor hubiera llegado y Pedro, tú eres así y te desecho, y pues Pedro ya no hubiera hecho la obra o ya no hubiera hecho nada por predicar el evangelio. Sin embargo, llegó con lazos de amor, le habló con amor y lo redarguyó. Amén. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuántos creemos que Dios nos ama? ¿Y cuántos amamos a Dios? Amén, gloria a Dios. Dice el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo en el Strong la podemos encontrar en el número 7453 y significa asociado, jornalero, adversario, amigo, amistad cercana, compañero, deudor o vecino. Dice primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Aquí vemos, por ejemplo, que dice ama a tu prójimo, y vemos palabras como que prójimo significa adversario o prójimo significa deudor. Aquí dice que ames a todos. El amor es para todos. No puedes negar tu amor a alguien y decir que amas a Dios, porque aquí lo tacharía como un mentiroso, nos tacharía como mentirosos. En 2 de Samuel 16, 7 al 10 podemos ver un ejemplo claro en el rey David. Dice que le empezaron a gritar: tú eres un asesino, tú has matado. Si gusta, vamos a la cita para que quede más claro y le doy lectura. 2 de Samuel 16, 7 al 10. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai era un guerrero de David, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza.
Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? El rey David tenía muy claro que esa maldición, esa provocación podía venir del Padre, podría venir de Dios mismo. Y muchas veces nos sucede así. Muchas veces hay esos adversarios, hay estos deudores, vecinos, amigos, que posiblemente te puedan traicionar, te puedan calumniar, puedan hablar mal de ti. Pero ¿cómo no sabes que es Dios a través de ese hombre que está usando para fortalecer tu carácter, para fortalecer tu paciencia, para que crezcas más en fe? Y muchas veces no lo tomamos así. Lo vemos y decimos: no, pues ya te ganaste un enemigo más, o ya te ganaste un adversario más, o a mí no me vas a estar diciendo así. Sin embargo, vemos al rey David prudentemente diciendo: ¿y qué tal que ese insulto vino de Dios? Lo permitió para ver cómo yo reaccionaba, para ver si yo tenía paciencia, para probar mi carácter, para probar mi fe. Nosotros que estamos en este caminar, y es algo que nos debe de quedar clarísimo, clarísimo, es que todo lo que nos sucede, que todo lo que pase, todo, sea bueno, sea malo, es gracias a Dios. Que no hay nada que Dios no conozca, que no hay nada que Dios no permita. Y si lo permitió, gloria a Dios. Y si no lo permitió, gloria a Dios. Pero es Él. Amén. Es como un ejemplo que nos daba una vez el apóstol. Nos decía: estaba un perrito y había un hombre con una vara y le pegó al perro. Y el perro, en vez de enojarse contra el hombre, contra la persona que le pegó, fue y mordió la vara y le pegó, le empezó a pegar a la vara, pero no vio a lo mejor quién fue el que tuvo la intención de hacerlo. Muchas veces así nos llega a pasar. Llega a suceder que tenemos una confrontación con alguien, un encuentro con alguien, alguna adversidad, algún problema, algún malestar, y decimos: no, pues es que tú eres así, o fuiste tú. Pero no sabemos que Dios está moviéndose. Dios está moviéndose para fortalecernos, para redarguirnos, para cambiarnos. Algo quiere hacer Dios con nosotros, y es por eso que envía a veces las pruebas, que envía a veces los problemas. Pero como dice, así como llegan los problemas, así va a extender su mano para sacarte adelante. Amén. Levíticos 19:11 dice su palabra, igual: amor a tu prójimo. No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Señor. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firma el Señor. Amén. Y en Gálatas 15:14 al 21 podemos ver todas las obras de la carne. Y si nos damos cuenta,
son cosas, son obras de la carne que van en contra del prójimo. Todas esas obras de la carne hacen caer al prójimo. Como vamos a dar el ejemplo, dándole lectura a estas obras. Están en Gálatas 5:14. Dice, vamos a leer. Dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Si nos damos cuenta, todas estas obras de la carne son en contra de alguien. Para que tú te tengas ira, debe de ser contra alguien. Para que tú tengas pleito, debe ser contra alguien. Para que tú tengas celos, debe ser por alguien. Disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todas esas obras de la carne se ligan a otra persona. Entonces trata de guardarlo, de hacer todo lo contrario. Vemos un ejemplo en el hombre rico. Mateo 19:16. Entonces vino uno y les dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos que el hombre rico en verdad estaba cumpliendo con los mandamientos. En verdad estaba cumpliendo con el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. No, él tenía seguridad en sus riquezas, él tenía seguridad en sus bienes, en todo lo que tenía. Él se sentía seguro por eso. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: vende todo, dalo a los pobres y sígueme. O sea, si le hubiera dicho a lo mejor: vende todo, dalo a los pobres y pues a ver cómo le haces después, o a ver cómo sales después adelante, pues posiblemente no hubiera habido motivo como para que dijera: pues está bien. Pero ¿qué pasaría si hoy el Señor Jesucristo de una forma se nos presentara y te dijera: vende todo, dalo a los pobres y sígueme? ¿Lo seguiríamos? Nadie lo seguiría, Señor. Para eso este ejemplo. Para eso este ejemplo. Ama a los demás como a ti mismo. Un ejemplo. ¿Tú conoces de Dios? Allá afuera hay mucha gente que no conoce de Dios. Ese es un ejemplo de ama a los demás como a ti mismo. Tú, que sabes que Dios te ama, comparte eso y diles a los demás que también hay un Dios que también los ama. Tú que tienes a lo mejor alimento en tu mesa y sabes de alguien que posiblemente no lo tenga, no esperes a que esa persona por algún momento se acerque y te diga: oye, lo necesito. No, haz actos de bondad y dile: pues yo tengo, pues también quiero que tú tengas. Ese es amor a tu prójimo, es amor a los demás. Amén. Y por último, ya para terminar,
Es importante amar a nuestro Dios, pero también es importante amando a los demás, siempre caminando, haciendo lo bueno ante sus ojos, no menospreciando a nadie, no haciendo menos a nadie, al contrario, apoyando, siempre apoyando. Y Dios, aunque los demás no lo vean, aunque nadie te vea que estás apoyando a alguien más, pero Dios sí lo ve. Y Él se acuerda de todas las ofrendas que tú haces. Él se acuerda de todo lo que tú das, de todo lo que tú haces. Y dice en su palabra que lo que tú haces en lo oculto, el Señor te lo recompensa ante los demás. Y en esta noche nos dice: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. No te reserves nada para Dios. No te reserves nada para Él. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ámalo en todo momento, porque Él te ama siempre. Su amor está contigo siempre. Él te ha amado desde la eternidad, y hasta la eternidad te va a amar siempre, siempre. Sus planes hacia nosotros son de bien y no de calamidad. Sus pensamientos son de bien y no de destrucción. Yo le voy a invitar a que se levante, pues se ponga sobre sus pies. Levantemos nuestras manos y le digamos al Señor: tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que